Mao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa, la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Siempre me pasa esto. Y se empieza y yo me friqué. Cállate. Es verdad. Y yo empiezo súper mal en todos los programas, todas las cosas. Horrible. Y pasé la vaina de que la de... Y mi voz se corta, mi voz. Bueno, yo odio. Pero después me suelto y empiezo a bailarte aquí. La Yola Borracha está de vuelta en 2023. Hoy tenemos un invitado súper especial, verdaderamente especial. Tenemos con nosotros a Rafael Morla, escritor, dramaturgo, actor, bailarín, que viene a hablarnos de la actualidad del teatro dominicano. Filósofo, por cierto. Es uno de los miembros más destacados de la última generación de actores de la Escuela Nacional de Teatro de Bellas Artes, que creo que... De Arte Dramático de Santo Domingo. Rafael, bienvenido a La Yola Borracha, por fin tu programa, querido. Gracias. Yo soy fan de este programa, te lo dije. Es verdad. Súper fan. Y de todas las secciones, Duros y Canalla, me lo chupo enterito. La Yola Borracha, Bao Radio, todo. Nuestro querido hermano Rey Andújar, el hombre detrás de Duros y Canallas, nos pidió un programa contigo, así que ya saben que este es el primer programa en el que tú vas a estar. Luego ya... Para mí es un honor. Vendrás de manera recurrente y vamos a ver los proyectos que... Esta es mi casa. Que se van desarrollando. Esta es tu casa, evidentemente. Estás aquí siempre invitado, siempre. Es un gratísimo placer encontrarme contigo. Igual. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, como te comentaba hace un rato, estoy feliz de estar aquí en esta media isla que tiene mi sudor en cada esquina, en cada recoveco, donde de verdad, como te dije, aquí me siento que soy, que pertenezco, con todo y los problemas que tiene. Tampoco soy nacionalista, quiero recalcar eso. Es muy importante para mí porque puede parecer que soy el más nacionalista, pero no. Pero amo esta tierra. Pero estoy muy desubicado. Me siento como en la adolescencia. Estoy durmiendo en casa de mis padres. Vamos a contextualizar eso un poco para los oyentes. ¿Por qué el desubique? O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, yo hace 4 años me fui a Madrid a hacer Yo había hecho el máster en Artes Escénicas 2016-2017. Regresé aquí. ¿Dónde hiciste el máster? En la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Pero regresé después del máster. Estuve 1 año aquí y quise hacer el doctorado y me fui para Madrid, que me encantó la vida madrileña y en España y Europa y todo. Y bueno, y paralelamente al doctorado también me puse en talleres de danza, talleres de actuación para cine, de guión de cine, talleres literarios, escribí 2 novelas. En todo lo que había. Así, o sea, yo absorbí que no te puedo explicar. Y bueno, y terminé mi doctorado en julio del año pasado, una tesis que se tituló Las vanguardias teatrales en República Dominicana, 1970-2000.
Y bueno, ya estoy aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de esa tesis y de los trabajos y de las perspectivas que arroja en breve, pero quisiéramos comenzar haciendo un poco un recuento para darle a nuestros oyentes un contexto de tu trayectoria, ¿no? Tú estudiaste filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, paralelamente a tus estudios de teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático. ¿Cómo se da esa, digamos, esa confluencia entre un estudiante de filosofía que estudia teatro o un estudiante de teatro que está también en la Facultad de Filosofía? ¿Cómo viviste esos años tú entre la facultad y la escuela? Bueno, yo realmente prioricé el teatro. De hecho, tardé muchísimo tiempo en terminar la licenciatura de filosofía. Lo hice porque mi papá es filósofo, profesor de filosofía, y yo crecí en filosofía y yo escribo. Pero es que quiero contar esta cosa que mucha gente no lo sabe. Yo realmente empecé escribiendo desde que era niño y me sentía solo en el mundo literario de aquí. Y yo cogía teatro con Claudio Rivera, que yo lo considero uno de mis padres del teatro. Y en el colegio me daban teatro y me enamoré del teatro desde los 11, 12 años, pero eso era en el colegio y tal. Y luego vi una obra a los 18 años, cuando me gradué del colegio, de Wadis Jaques, y dije, yo quiero hacer eso. ¿Cuál sería la tintita del horror? No, yo vi Camaleón y las Siete Camaleón. Puertas. Fue a los 18 años, sí, porque yo terminé el colegio a los 18 y de una vez entré a la escuela. Y vi esa obra donde él dirigió, escribió el texto, actuó y me impactó. Y yo dije, quiero hacer eso. 7 personajes o 9 personajes. Una cosa... 7 puertas. Sí, 7 personajes. Y yo dije, mierda, todo lo que yo escribo puedo utilizar el teatro para transmitir eso. Y decidí estudiar teatro por eso. Pero yo empecé siendo escritor, escribiendo novelitas, cuentos y cosas así. De la literatura al teatro. Y paralelamente, como el título de la escuela no es un título superior, no. Y mi familia es como muy mi padre, doctor, y no sé qué. No es que me atacaba, pero me tiraba mis pullitas, pero claro, no va a ser una licenciatura. Y yo dije, bueno, ¿qué licenciatura voy a hacer? Y al final decidí filosofía. Filosofía. Era lo más orgánico. Claro. Porque yo estoy aquí parado gracias a la filosofía. La filosofía me daba leche. Así mismo. Literal. Sí. Y bueno, y también la filosofía yo de forma ya más seria, decidí estudiarla porque me iba a servir para inyectar de cierto contenido a lo que escribía. Tú tuviste una época que fuiste un gran lector de Popper. No, yo era más gran lector de Nietzsche, fanático. A los 15 años yo me leía todas las obras de Nietzsche como si fueran novelas, paquitos, así me los devoraba. A Karl Popper durante la carrera lo estudié, pero no es que era fanático. Eso fue el día que conociste la biblioteca de mi papá, que estaba leyendo La Sociedad Abierta y sus enemigos. Que tenía que hacer un ensayo sobre esa obra, pero no es que tampoco soy... De hecho, podría criticar determinados presupuestos popperianos, pero no, Nietzsche era mi autor de cabecera, no solo filosóficamente, sino a nivel escritural. Yo en mi adolescencia, antes de escribir, yo tenía que leer a Nietzsche, si no, no podía escribir. Sí. De hecho, yo leí muchísimo a Nietzsche antes que a ciertos narradores que después fueron importantes para mí. Claro. Pero Nietzsche estuvo siempre como el gran escritor. La idea del escritor que yo siempre tuve fue la de Nietzsche. Y él lo sabía. Es que yo escribo buenos libros, él lo decía, sí. ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo tan buenos libros? Sí. Demasiado. Y yo era muy depresivo en esa época. Tú sabes, ese cliché del artista bohemio depresivo, así, ese artista decimonónico. Romántico. Así, Werther. Tú sabes, que también me encantaba. Bueno, es una etapa casi obligatoria por la que se pasa, ¿no? Pero Nietzsche me daba como fuerza para ir adelante y afrontar el caos. Sí. Y esa depresión me la quitaba. Y bueno, eso. Pero yo prioricé los estudios de la escuela de teatro. De hecho, me gradué de la escuela de teatro y seguía estudiando filosofía. Cogí una materia, 2, 3. Me gradué de la escuela de teatro y entré a la escuela de danza. Porque en la escuela de teatro, de repente, que yo fui para
representar mis textos, un tigre que a nivel físico, el ejercicio físico que yo hacía era de la mano, escribir. Ese era mi ejercicio físico. Pero en la escuela de teatro, gracias a Arturo López, y conocí todas las posibilidades de mi cuerpo, el laboratorio, la antropología teatral y el entrenamiento, tú lo sabes, porque ahí fue que nos conocimos en la escuela de teatro, era tan riguroso que desarrollé tantas facultades, descubrí tantas y desarrollé tantas facultades físicas que de repente empecé a coquetear con la danza y me fui a la escuela de danza a estudiar. Una de las maravillas de la escuela es precisamente eso, sobre todo cuando se compagina. En mi caso, yo estudiaba letras, tú estudiabas filosofía, y evidentemente los estudios son muy académicos, muy de lectura, muy de escritura, y el teatro te brinda precisamente esa posibilidad de descubrir el cuerpo y sus posibilidades expresivas y sus posibilidades, digamos, de materializar de alguna manera el pensamiento, ¿verdad? Completamente. A través del cuerpo. Sí, sí, el sudor, la escritura con el sudor, con ese cansancio. De repente, gracias a ese entrenamiento, mi escritura adquiere otro nivel, otra textura. Cambia. Pero también la danza. La danza me llevó a adquirir un ritmo diferente. El bailar, la danza contemporánea, porque el ballet y yo no somos muy amigos, no soy nada bueno en el ballet, pero tampoco me gustaba. Pero la danza contemporánea, la improvisación, le empezó a dar otra textura a mis textos, otra forma de abordar el ritmo, otra forma de abordar el contar. Una manera mucho más orgánica también de trabajar, porque terminas comprendiendo que la escritura tiene mucho que ver con el cuerpo, que la escritura es el cuerpo, se escribe con el cuerpo. Sí, porque tú sabes que yo realmente rechazaba ese estereotipo del intelectual como así, como sedentario. Trajeado, la odio. Odio esa. No, lo odio. Lo odio. No me identifico. No me identifico para nada. Yo necesito más acción y de hecho rechazaba el concepto de intelectual. De decir que yo soy un intelectual. Hace pocos años que tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo, aceptación. Claro. Me he resignado a que soy un intelectual. Sí, pero no es más que una admisión, exactamente, es una resignación. Uno se resigna al final a que otros lo digan. Claro, digamos. Exactamente, pero yo creo que también la intelectualidad yo intento abordarla desde otro lugar. ¿Sabes? Desde otra forma de estar, de sentir, y siempre atravesada por el cuerpo, incluso ahora que dejé de bailar. Además, el teatro es muy omnívoro. Sí, el teatro es tremendamente omnívoro y eso yo creo que es lo que realmente siempre nos ha atraído el teatro, ¿verdad? Que siempre atrae mucho el teatro porque el teatro es muy omnívoro. El teatro requiere verdaderamente lo que decía Stanislavski, ¿no? Un actor tiene que saber de todo, tiene que leer de todo, tiene que cultivarse en todas las áreas posibles, intelectualmente. Hay que estar óptimo. Exactamente. En el teatro. Eso no es solamente el saber decir o el saber moverse. No se puede dejar el cuerpo solo tampoco. No, para nada. Y eso que tú dices me parece muy interesante, el teatro como omnívoro. Yo lo veo que el teatro en las artes escénicas es como tan omnívoro como es la novela dentro de la literatura. Dentro de la literatura. La novela coge todo. De todo. Pues el teatro en las artes escénicas lo coge todo. Sí. Dialoga con el performance. No, incluso se sale. Es decir, el teatro puede beber perfectamente de la filosofía, de la literatura, de la música completamente. Es muy fuerte el teatro. Sí. Y también algo a nivel vital, para mí es muy importante, son muy importantes. Si este programa es en vivo, no te preocupes. No, yo estoy en mi casa, yo no estoy pensando que estoy en un programa. Claro. Bueno, sí, lo sé que estoy en el programa, más o menos, exacto. Sí. Que para mí las cuestiones vivenciales son muy importantes. Por ejemplo, yo estudié en un colegio de clase media alta de aquí, como que crecí como en un ambiente muy agringado, muy spanglish, muy snob, con cierto snobismo y cierta superficialidad, a pesar de que mis padres eran comunistas y tenían un sentido de crítica social. Yo me considero pero eran intelectuales. Que tuve una niñez muy alienada, muy bombardeada por la cultura MTV, etcétera, y por cierta superficialidad.
Yo era como una especie de hippie chic, algo así. Y el teatro me puso los pies sobre la tierra, loco. Sí. El teatro me aterrizó sobre otras realidades, conocer otras personas con otra forma de ver la vida y de vivir la vida y de vivir. Sí, porque también la escuela tenía eso, la confluencia de gente de muchas clases sociales distintas y además de maestros que yo siempre, y lo he dicho, creo que lo he dicho aquí varias veces, una de las cosas esenciales que me parece que tenía la escuela era que eran maestros, son maestros muy orgánicos en el sentido de que tú podías estar tomando una clase con Claudio Rivera y en la noche irte y ver a Claudio Rivera en escena. En escena. Uf. No, eso no pasaba, por ejemplo, en la universidad, ¿verdad? Donde tú, qué sé yo, tomabas unas clases con gente que tal vez no había escrito nada, que tuviera, digamos, cierta relevancia o por lo menos que estuviera actual, ¿no? Tú tenías esta oportunidad en el teatro. Sí, coger clase de voz con Olga Bucareli y después verla actuar. Es la maestra de la organicidad. Exacto. Ella es la organicidad andante. Verla poner en práctica lo que nos enseñaba, igual con Claudio Rivera, como ya mencionaste, y todo lo María Castillo. María Castillo. El gran Arturo López. Con María Castillo. Sí, de dirección. Ah, sí, a mí también me dio dirección. Maravillosa. Y bueno, pues eso, corroboro. Pero el teatro me cambió la vida y me salvó la vida. Yo creo que fue tu gran escuela, no sé. Sí, para mí fue mi gran escuela, yo siempre lo digo, lo he dicho aquí varias veces. Fue mi gran escuela. La universidad para mí fue... como un espacio ahí. Sí, pero fue tremendamente decepcionante. Yo tuve una época, sobre todo ya la última parte, donde verdaderamente fue, porque fue muy cuesta arriba para mí, tener que pasar de un aula de la UAS a un aula en Bellas Artes. Entonces tú estabas allí. ¿Tú fuiste primero a la UAS? Tú dices yo fui casi concomitantemente, muy paralelo, pero ya yo había iniciado en la universidad cuando yo inicié en Bellas Artes. Mi primer año en la universidad y de repente comencé en Bellas Artes, descubro estos maestros, su organicidad, su trabajo constante, su dedicación. Era gente que no iba a una clase, por ejemplo, era gente que vivía ahí. Sí. Tú tenías la impresión de que los maestros vivían en la escuela y de que vivían en su arte, estaban todo el tiempo en su arte. Es que esa es la esencia del teatro latinoamericano y caribeño, que de hecho que fue lo que llamó la atención de Eugenio Barba y por eso desarrolló el concepto del tercer teatro, que ese teatro que se desarrolla en las periferias con las precariedades más grande, que no es por el simple hecho de mostrar, sino de vivir el teatro. Y eso ese fenómeno es en latinoamericano y caribeño. Y eso nosotros lo vivenciamos en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Además de un teatro y una escuela que está profundamente vinculada a la sociedad. Sí. ¿No? Que no pasa así con la literatura y mucho menos con la filosofía. Claro. Por lo menos en nuestra sociedad, ¿no? Donde hay muchísimo más contacto con la sociedad a través del teatro que con la literatura, por ejemplo. Un país donde, bueno, el escritor probablemente más medianamente leído no se acerca para nada al contacto que tiene una compañía de teatro o una obra de teatro y al impacto que logra el teatro en la sociedad. Mencionaste ahorita a Wadi. Sí. Para mí Wadi también es un referente muy potente del creador. Sí. A mí Wadi yo nunca lo he visto ni siquiera como un actor, ni como un dramaturgo, ni como un intelectual. No, es un creador, esencial que enseña mucho. Performer. Sí, pero es integral. Un tipo del que tú puedes verdaderamente aprender. Sí. A mí Wadi es uno de los creadores dominicanos de los que yo más he aprendido. Y además que lo ha hecho, digamos, contracorriente, ¿no? Porque Wadi de alguna manera siempre ha sido un creador muy respetado, pero al mismo tiempo nunca ha estado en el establishment, para decirlo de alguna manera. Sobre todo
el primer Wadi Jaques. Claro. Porque también, como pasa con todos los artistas, hay un primer momento. Claro, hay una primera etapa, una segunda, una tercera, etcétera. Woody Allen no es el mismo. Claro. El primer Woody Allen, el segundo Woody Allen, pues... Ni el Wadi de New York no es el mismo que el Wadi de aquí. Claro, o sea, el Wadi por el cual yo decidí estudiar teatro, que me junté con él en Madrid en diciembre, y yo se lo dije, tú sabes que yo me dedico al teatro después de ver una obra tuya, y se emocionó muchísimo. No es el mismo Wadi de ahora, que no estoy diciendo que sea peor o mejor. No, pero que los artistas tienen etapas. Tienen etapas. Es normal. Exactamente. Pero otro aspecto que tú mencionas de la obra de Wadi Jaques, ese aspecto integral del performer, etcétera, que no solo el actor y tal. Bailarín, cantante. También muchas de sus obras, las temáticas LGBT, sin caer en el... Tú sabes, en el activismo per se. Pero también es un creador muy político. Claro. Sí. A mí siempre me pareció un tipo político. Una ironía fuertísima. Político, pero de una manera muy, muy radical. Sí, esa risa, las risas que desprenden Pargo, Camarón y las Siete Puertas, son risas del drama. El drama de esos personajes, de esos travestis, de esas... Los valores estéticos siempre están por encima. Por eso no cae en el panfleto, puro y simplemente. Sí, referente muy importante para muchos y para mí en particular. La obra de Wadi es importantísima. Cuando terminas la carrera, te vas a hacer el máster en artes escénicas. Fíjate que no te vas a hacer el máster en filosofía. Claro. Es decir, que evidentemente ya el teatro ahí, ya tú estabas conquistado por el teatro y además el teatro te brinda, digamos, tus primeros, se les puede llamar éxitos, ¿no? Tus primeras incursiones en la dramaturgia. Todo. ¿Dónde comienzas o cuáles, digamos, tus primeras obras que se presentan? ¿Cómo se da ese proceso? Mira, cuando yo me gradué de la Escuela Nacional de Arte Dramático, me fui a hacer danza, a estudiar danza en la Escuela Nacional de Danza, que está arriba. Desde que me gradué de la Escuela Un saludo a Mundo Poy. Un saludo a Mundo Poy, mi primer maestro de danza, Daime del Toro, Tatiana Mejía. Gracias a Tatiana Mejía fue que yo empecé a bailar. Berlinesa. Sí, que está triunfando en Berlín. Ay, sí. Pues entonces, yo estudiando en la escuela de danza, Carlota Carretero dirige el Teatro Rodante Dominicano y me contrata como actor. Me hace un casting, etcétera, y yo me convierto en actor de la compañía Teatro Rodante, donde viajamos el país entero llevando teatro a comunidades que nunca en su vida han visto teatro, y esa cosa era hermosa. Yo a veces lloraba así cuando te agradecían, como, wow, nunca habíamos visto esto, y era emocionante. Claro. También después llega Marianela Boan. Yo todavía no sigo estudiando filosofía, fíjate, empecé juntos, me gradué de la escuela de teatro, ya soy actor profesional, pero sigo estudiando filosofía, lentísimo. Sí. Llega Marianela Boan y funda la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Voy al casting y soy bailarín de la compañía. Llegó un momento que yo estaba en las dos. Actor del rodante y bailarín de la compañía. Yo salía del rodante corriendo y me tenía que poner el switch de bailarín. Y llegaba así, cogía mi carrito, no me subiendo, porque el rodante era en el Palacio para irme... Fue muy fuerte, esos 2 años fueron muy intensos. Yo no sé cómo yo pude, las 20 y tantos a esa edad. Claro. Y también la pasión. Con Marianela Boan yo aprendí muchísimo. La danza gran maestra. Contaminada, ella me enseñó muchísimo. Y no solo de danza, también de teatro, porque tiene una formación maravillosa. Y con Carlota Carretero también desarrollé muchas facultades a nivel actoral, porque yo no quería ser actor. Yo quería... Pero de repente, pero... se me da bien y me gusta. Sí. Pero si tú te fijas, yo danza, actuación, todo lo he hecho desde la escritura. La escritura siempre ha atravesado todo eso. Es lo central. Claro. Sí, de hecho, yo publiqué en estos días, se publicó un ensayito que escribí, creo que se titula... soy actor, filósofo, bailarín, dramaturgo, escritor, no soy nada, soy. Donde yo comentaba todo ese aspecto interdisciplinario, etcétera, en Santo Domingo, y de cómo
las etiquetas, la problemática de las etiquetas, porque entonces, ¿qué me pasa? Que yo desarrollé el síndrome del impostor, porque entre los bailarines yo era el actor, entre los actores yo era el dramaturgo, entre los dramaturgos yo era el filósofo, Claro. entre los filósofos yo era el teatrista. Sí. Yo era como todo y no era nada, nunca me sentí... Y eso es un poco caótico. Es un poco caótico, pero luego te das cuenta de que también, Yo lo agradezco. cuando superas esto, te das cuenta de que es muy nutritivo, te das cuenta de que al final lo que eres es un creador. Claro. Y que dispones de múltiples vías para hacer cosas, Sí. ¿no? Para crear. ¿no? Definitivamente. Que la vida al final es un sinsentido, como sabemos, Claro. ¿verdad? Y el arte lo único que hace Emocionante. es... Sí, y eso es lo único que vale para vivirla, dice Cioran. Claro, que fue después de Nietzsche es Claro, también lo amaba. Aunque yo te voy a decir, hay una tres época muy escritores que- fuerte con Yo Cioran. tengo un trinomio, ¿no? Es Bueno, no una Cioran. época, todavía Cioran sigue siendo para mí Es que es demasiado maravilloso. no más. Lo máximo, Maravilloso. lo máximo. Y es muy Una gran fuerte guía esa espiritual. depresión, ese coqueteo con el suicidio, Sí. pero a mí me da vitalidad. Pero llevada siempre con esa Sí, calma. Claro, claro. Esa calma que da la... ¿cómo se llama esto? La lucidez. Sí, Esa calma extraña, desesperada, pero lúcida, ¿no? Esa lucidez desesperada de Cioran. claro, es que esa lucidez que uno siente o experimenta al leer a Cioran es la lucidez que te da el abrir los ojos a la inutilidad de la existencia. Claro. Pero que mucha gente lo puede interpretar como que es muy fatalista, muy... Contrario. Empujar al fracaso, es todo Es lo un gran contrario. vitalista. Cuando ya yo asumo lo inútil y lo absurdo de esta existencia. Entonces abrazas ya- la vida. Ya es que uno abraza Claro, la vida. exactamente. Claro, hay muchas ideas preconcebidas y muchos clichés sobre el nihilismo incluso. Sí, sí. Y Hay eso- mucha, digamos, el nihilismo todavía sigue siendo negativo. Sí. Y no es un valor negativo. Claro, Yo no bueno, creo pero que sea un valor también es negativo. que hay dos tipos de nihilismo. Está un nihilismo Claro, hay un activo vitalista. y más vitalista, en el cual entran Nietzsche. Nietzscheano. Y que muchos más lectores de Nietzsche se abrazan en ese nihilismo pasivo, pero el nihilismo de Nietzsche es un nihilismo A ver, cuando más vitalista. Nietzsche escribe, ¿por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo tan buenos libros? Yo puedo escuchar la carcajada. Claro. Y Entiende, cuando dice evidentemente con que todo se el está descaro, riendo. Yo no estoy escribiendo para los del presente, No. para los del futuro. ¿Entiendes? Y Algún se día, ríe. habrá escuelas donde se enseñe como yo enseño, O sea, como yo es pienso. demasiado. Y su seguridad, sobre todo su seguridad es lo que, digamos, te sostiene cuando tienes momentos, ¿verdad? Sí. Nietzsche podía estar enfermo, podía estar lo que tú Estuvo- quieras. todo Y lo siempre escribió enfermo. estuvo consciente de su potencial, de Sí. quién él era, de por qué era importante lo que él estaba pensando y lo que estaba haciendo. Sí, lo más interesante es que uno de los filósofos más importantes de la contemporaneidad y sin embargo su formación era filosófica. No, Porque era un filólogo. Era un filólogo, Entonces, claro. él llegó ahí de chepa. Sí, sí. y deconstruyó y volvió la historia de la filosofía en dos. Era un gran antes y un después poeta de también. Nietzsche. Era un Sí. gran poeta porque era un gran escritor. Maravilloso. Era un gran Esas escritor. imágenes y esas metáforas. Lo que no se puede decir de Heidegger. Heidegger es bastante problemático, pero a mí me encanta Hacer y Tiempo. Para mí es importantísimo. Podemos criticar y acabar que hay que hacerlo, la figura de Heidegger, pero su obra es otra cosa. Claro. Yo particularmente, quizá me ataquen por Pero eso, mira, pero yo no lo cancelo. Sí, no, buenísimo. Yo no cancelo la obra de Vamos a Heidegger. entrar en un tema fantástico, que es, hemos estado hablando de eso con Rubén Lamarche, nuestro querido escritor, fundador de Bajo Radio. La escuela de resentimiento. Harold Bloom, el crítico norteamericano, le llama la escuela de resentimiento Ay, sí. toda crítica que se desvía de los valores puramente estéticos para hablar de una obra.
Y tú dices, bueno, que me cancelen si hablo de Heidegger. ¿Por qué te van a cancelar? Bueno, porque Heidegger era un nazi. Misógino, quién sabe si homofóbico. Probablemente, muy probablemente. Sí. Machista, todo lo que tú quieras. Y tuvo el descaro de ser nazi con pruebas. Sí. No es como la obra de Nietzsche, que por ejemplo la hermana. No, que fue mucho después. Etcétera. Y que ya Nietzsche. Exacto. Ya. Que la utilizaron para pero que muchos decían que Nietzsche era antisemita y que no sé qué. Bueno, para nada. Pero Heidegger sí era. Sí. Era completamente nazi, pro Hitler, etcétera. Pero su obra trasciende la figura del mismo Heidegger. Y lo interesante, la trampa está en su propia obra, porque cuando él desarrolla su concepto del ser y su concepto del tiempo y que habla de la posibilidad del ser, que la única posibilidad del ser es la muerte. Esa es la única posibilidad de ese ser. Y cuando habla de la existencia auténtica y la existencia inauténtica, también desarrolla todos sus preceptos, pero deja como un hueco a la hermenéutica, a la interpretación. Y ahí fue la trampa. Y ahí hay una esa esperanza. posibilidad, ese hueco de la hermenéutica que dejó en su obra fue la que permitió que podamos coger su obra, claro, y separarla de el Martin Heidegger. Es el corazón vitalista al final de su claro, obra. Que te permite es muy vitalista Heidegger. Entonces yo no cancelo la obra de Heidegger, ni tampoco la de Foucault. Yo no cancelo la obra de nadie. Exacto, empezando por ahí. Gracias. No cancelo la obra de vamos nadie. A cancelarlo todo. De nadie. Miren, estos días estamos hablando de Céline. Céline todavía, que es para mí es el más grande de los novelistas europeos. Céline tiene una obra como Viaje al fin de la noche que hoy, al día de hoy, con los bombardeos rusos en Ucrania, con la posibilidad de una tercera guerra, bueno, con el hecho brutal de que hay una guerra en Europa. Sí. Hay una guerra en Europa. O sea, Alemania está enviando, Polonia está enviando, España está enviando tanques al frente de guerra. Cobra hoy más preponderancia que nunca, claro, la obra de Céline. Y sin embargo, todavía al día de hoy, Francia, que es la república, ¿no? La gran república francesa, la república de la libertad de expresión y del Estado de Derecho, todavía Francia tiene problemas con Céline. Sí. O sea, Francia, hay textos de Céline que todavía al día de hoy no se han podido publicar. En 2020 intentaron publicar unos textos y se detuvo la publicación. Porque ese diálogo todavía no ha terminado, esa pugna con las ideas de Céline no ha terminado y todavía no se lo ha terminado de aceptar. Hay una lucha muy fuerte por aceptar, por entender que los escritores y los artistas y los filósofos no son seres perfectos, claro, ni van nunca a acomodarse a las ideologías epocales. Claro. Las ideologías de la época van a pasar y las obras de los escritores y de los filósofos van a estar ahí. Es que primero ahí hay yo lo veo como que hay dos factores que influyen en eso, como la hipocresía, que viene de la mano de una doble moral, tú sabes, de mantener un discurso hegemónico y claro, del deber ser. Del deber ser. Y también los esencialismos. O sea, por ser gay, yo no soy, y ser oprimido dentro de una sociedad heteronormativa, eso no me exime de ser un racista, por ejemplo, o de tener muchísimo defecto. Pero mi obra no tiene por qué ser interpretada de esa forma. No. ¿Entiendes? Ser interpretada en función a cómo yo viví. A tu trayectoria vital. A mi trayectoria vital. Y además existen múltiples interpretaciones, como decía Nietzsche, y como está presente en la obra de muchos filósofos estructuralistas y postestructuralistas. Tú puedes hacer, o sea, yo puedo hacer una lectura súper vitalista y súper emancipadora, por ejemplo, del Marqués de Sade. Y Sade es pornografía absoluta y laceración del cuerpo. Pero también es el cuerpo, también es el deseo, claro, también es la vindicación de la lascivia. Claro. Y como un valor positivo incluso. Y la reivindicación de la literatura. Yo puedo a través de Sade ver la literatura como forma de lograr la existencia.
Él escribía porque si no se iba a morir. Entonces yo aprendo todo eso. Me voy a enfocar en que las escenas están de ahí, heces, sangre, golpes, maltrato. No. ¿Entiendes? Entonces todo esto caímos en esto porque no voy a cancelar la obra de nadie. Estamos en La Yola Borracha, aquí no cancelamos la obra de nadie. Estamos con Rafael Morla, que acaba de llegar de España, donde ha estado realizando estudios de doctorado. Rafael es dramaturgo, volvemos a decir. Rafael es escritor, es filósofo de formación, es actor y es un gran creador dominicano, joven, que está aquí en Santo Domingo y está, por supuesto, en La Yola Borracha, donde debe estar, donde está todo el mundo, ¿no? Mi programa favorito. Bueno, toda la gente que debe estar. Rafa, vamos a hablar un poco de las vanguardias teatrales dominicanas. Mi tesis doctoral. 1970, ¿no? Sí, 1970. Primero, me gustaría preguntarte por qué el marco temporal, ¿por qué 1970? A 2000. Bueno, lo primero es que no podía irme después del 2000 porque si no estaría yo escribiendo la tesis todavía. ¿Y por qué no después, antes de 1970? Claro, esa delimitación llegó cuando ya yo tenía 2 años en el doctorado. ¿Qué? Quiero hacer una genealogía del proceso. Yo primero, la tesis iba a ser sobre la antropología teatral de Eugenio Barba, nada de dominicano. Y mi director de tesis me dijo, mira, tú estás aquí en Europa, tú no vengas a hablar, así, te lo voy a decir con mi palabra, no vengas a querer hablar en Europa de Europa. Usted hable de donde usted viene, que es que como que llega más. Sí. Me lo dijo con un argumento más fuerte, sólido, más claro, pero eso fue lo que te dijo, claro. Sí. Nosotros te vamos a hacer caso si tú hablas de ti. Después tú puedes hablar de más tu universal. isla. Claro. Entonces ahí fue que decidí del teatro dominicano. ¿Y por qué en 1970, después de 2 años investigando, las vanguardias estaban, porque tú sabes, en 1930, 1961, la dictadura, cero vanguardia, porque la vanguardia es una ruptura, un antes y un después, una ruptura con un teatro, un arte hegemónico, es heterogéneo, experimental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me di cuenta, de hecho, parto de la hipótesis de que las vanguardias teatrales en República Dominicana se originan en 1970 y están supeditadas al proceso sociocultural e histórico de la isla en ese momento. Y también tuvo 2 antecedentes históricos determinantes, que fue la finalización de la dictadura de Trujillo. Y la guerra. Y la guerra de abril del 65. Esos fueron como los 2 momentos históricos que permitieron el surgimiento y el florecimiento de la vanguardia teatral dominicana, que también, paradójicamente, estuvo influenciada de manera directa por las vanguardias teatrales latinoamericanas y de manera indirecta por las vanguardias teatrales europeas. De hecho, yo parto en la tesis, me apoyo en una perspectiva descolonial. Yo hago un repaso en todo el primer capítulo del pensamiento filosófico del siglo XX, en el cual desarrollo algunos acápites sobre el descolonialismo y los debates en torno de colonialismo y poscolonialismo, y utilizo esa perspectiva para empezar a analizar el concepto de vanguardia, que descubrí que es completamente eurocéntrico. Ese concepto de vanguardia, los más grandes teóricos sobre la vanguardia tomaban como no era solamente que eran europeos, es que tomaban como muestra de arte lo que ocurría en Europa o en Estados Unidos y desarrollaban sus preceptos de vanguardia en función a eso. Sí. Y muchos artistas de vanguardia también, de manera paralela, desarrollaron sus experimentaciones vanguardistas mirando lo que ocurría en Asia, en Latinoamérica, etc. Sin embargo, por eso al menos en literatura, ha sucedido, ¿no?, que muchas veces se producen obras, digamos, o no se producen.
se sitúan desde la academia ciertas obras en la vanguardia europea o en la vanguardia como tal, porque esa es otra cosa, que la vanguardia europea no dice la vanguardia europea, Claro. dice la vanguardia. Claro, como el universal. ¿Entiendes? El universal. Esta es la vanguardia. Exacto. Pero de repente te das cuenta de que hay obras que se han producido, sobre todo en América Latina, que eran verdaderamente vanguardistas y que incluso se produjeron primero que estas obras que la Academia Europea sitúa en la vanguardia. Claro, exactamente eso pasa con el teatro del absurdo, pero loquísimo, que lo vi. El concepto de teatro del absurdo, que es como el ejemplo perfecto de teatro de vanguardia a mediados del siglo XX, Sí. Ese concepto fue utilizado por Martin Slim, que habló del teatro del absurdo, ese teatro que se caracteriza por una no lógica aristotélica en la trama, etcétera, y el absurdo y la incomunicación, etcétera. Sí. Y utiliza ese concepto para diferenciarlo del teatro existencialista Jean-Paul Sartre Camus, que también se estaba realizando en ese momento. Entonces, algo que encontré en la investigación es que el teatro del absurdo en América Latina, ese concepto del absurdo que tiene características metafísicas y muy etéreas, el absurdo en América Latina se convierte en parte de la cotidianidad. Entonces, de repente, ese concepto de absurdo, según el espacio geográfico y la configuración cultural, cambia, adquiere otra nomenclatura y otra significación. Y para quedarme más sorprendido... Y parte de esos espacios. Exactamente. Y de no la de una reflexión filosófica, de hecho, por ejemplo. La vanguardia teatral latino, exactamente, de la realidad, de la cotidianidad. De hecho, la característica primordial esto no soy yo, esto es varios autores que teorizaron sobre las vanguardias latinoamericanas, es que una de las esencias de esta es que absorbe determinadas rupturas de la vanguardia europea, la adaptan a su contexto sociocultural, pero con la premisa principal de hundir las raíces en la configuración cultural de América Latina y el Caribe. No buscan imitar a Europa. No. ¿Entiendes? Entonces eso es lo más interesante. Buscan crear un nuevo lenguaje a partir buscan existir culturalmente, socialmente. Por ellas mismas. Por ellas mismas. Entonces, bueno, en el teatro dominicano también ocurrió en los 70, el teatro popular es un ejemplo perfecto, fue un momento de efervescencia y de compromiso político del teatro de calle. O sea, gracias a unas investigaciones que hizo Reinaldo Disla, que lo cito muchísimo, y todos los teatristas dominicanos me aportaron en esta investigación. De hecho, mi tesis tiene en anexos, está lleno de entrevistas, porque es que hay muy poca bibliografía. Y yo quiero resaltar la importancia de documentar y teorizar sobre las artes escénicas, sobre todas las artes. Tenemos un problema brutal con la documentación. A mí me dolió tanto. Increíble. Cuando yo empecé a investigar que del teatro latinoamericano había de todo, del teatro cubano que está al lado nuestro, de todo. Y del dominicano solo José Molinaza, el teatro Gratey con su panorámica del teatro dominicano y salió un poco de nuevo teatro, aparecía, aparecía, no sé. Y algunas cosas. Entonces yo tuve que agarrar entrevistas para poder hacer esta investigación. Es muy poco. Entonces quiero destacar la importancia de que se apoye y se teorice y se documente. La necesidad urgente. Pero urgente, porque es que si no, no existimos, nuestro arte no existe y se pierde. Entonces, es muy... Y bueno, también es muy fuerte. La verdad que yo quiero detenerme ahí porque de verdad que tenemos que volver sobre eso. Es muy, muy fuerte. Cuando uno se dedica te dedicas a investigar, lo que encuentras es brutal. O sea, la falta de documentación, la falta de estudios, sobre todo, te das cuenta de que estamos como en pañales. Y a veces sucede que la gente te pregunta o te dice sobre lo que se hace allí, sobre lo que se hace en tu país,
Y bueno, uno no le queda de otra más que decir, ven y velo por ti mismo, porque no hay manera, no hay estudios, no hay revistas, no hay, no sé, Claudio Rivera tuvo una revista, una época que fue... Me la cité varias veces. Una revista para mí es mítica, o sea, esa edición roja del monstruo, yo la tengo en mi... Y yo. Como una joya absoluta. Y yo. ¿Sabes? Sí. Se hizo creo que 2 números solamente. Sí, hubo 2 números. 2 números de esa revista. Luego no sé, no se ha continuado, no hay más estudios, no hay más revistas. La universidad no sé en qué ha parado con su licenciatura en teatro. No sé si se está estudiando el teatro dominicano, sí, pero bueno. Vamos a hacer esta salvedad porque no todo es catastrófico. Porque, por ejemplo... Pero es bastante, ¿eh? Sí, no... Sí, es porque terrible. ni siquiera crítica. Porque, por ejemplo, la crítica juega un papel importantísimo en la documentación. Claro. Porque por la crítica, tú te haces una idea de cuál es el panorama en un momento determinado. Pero si no hay una crítica, no hay críticos yendo al teatro, viendo teatro y escribiendo sobre lo que ven, pues las obras pasan. Claro. Y ya está. Y dejan de existir. Y porque es efímero. Los actores se mueren. Efímero, exactamente. Y entonces la nueva generación no hay ni una tienen crítica. De dónde agarrarse. No saben, no entienden. Saben de dónde agarrarse. No. Entonces, es muy triste. Es muy triste, pero que lo que te quería comentar para matizar un poquito, porque es bastante catastrófica la situación a nivel de estudiar, criticar y documentar, etcétera. Yo cité algunas tesis de la licenciatura de teatro de la UAS que fueron importantes. Sí. O sea que ya ahí se está empezando... Hay un camino ahí, por lo menos. Tú sabes que también hay que resaltar. Te digo que yo usé mucha de esa tesis, pero que todavía estamos en pañales. Y no podemos ampararnos en el discurso de que somos pobres, etcétera, porque tú quieres un país más pobre que Cuba. Claro, exacto. No se trata de eso. O sea que ese discurso no me lo trago. No, pero yo creo que más que eso, exacto, hay una falta de voluntad y ha habido un descuido. Incluso ha habido un descuido de los mismos oficiantes. Sí, porque hago un mea culpa. En la época, por ejemplo, en la que nosotros estábamos estudiando, yo me acuerdo que todavía existía cierto aire mítico de la época de la azotea en Bellas Artes, ¿no? Uf. De gente que no se formó en ese edificio donde nosotros nos formamos, sino al lado del en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. En la Galería de Bellas Artes, como se llamaba en esa época, era el Palacio de Bellas Artes. Bueno, en la Galería de Bellas Artes, ahí en la azotea, en la azotea era donde se daba clases. Sí. Hay fotografías, por ejemplo, que de vez en cuando uno las ve y tal. Están las historias de esa época, ¿no? Si alguna vez, claro, Arturo López, por ejemplo, te relata una historia o no sé, Julio Joseph, que estaba en Madrid, que se formó ahí también en la azotea. Sí. Pero no hay una documentación, ni siquiera de los procesos formativos. Exactamente. Entonces, ni de las obras que se representaban esos años, ni de lo que se estaba escribiendo esos años. Bueno, es bien difícil, pero el teatro está empezando dominicano. A haber como un caminito ahí, pero que tenemos que comprometernos más con los estudios y la documentación, porque está muy bien. Es que, y ahí yo me apoyé, abrí los ojos con Jorge Dubati, que en su filosofía de la acción teatral, él ese argentino hace una... denuncia como muchos teatristas argentinos, como el teatro es muy de la praxis, él cuenta como mucho, eso es teoría, lo nuestro es el hacer. Y él resalta la importancia de el hacer, pero también el teorizar sobre ese hacer y el documentar esa teorización sobre ese hacer, porque es lo que permite que primero ese hacer se desarrolle más, se mantenga hacia la posteridad, porque, por ejemplo, el novelista queda la novela, el pintor queda la pintura. Aunque no se escriba sobre ella, aunque no se la mencione, pero nosotros, por ejemplo, crítica teatral es casi nula. Sí. Casi nula, ¿eh? Sí.
Es muy fuerte. José Molinaza es el que más se fajó, que después me enteré que cogió un año sabático en la universidad. O sea, tiene 2 tomos sobre el teatro, pero que llegó a los 70 o casi a los 80. Sí, más por o menos ahí. por ahí. Y también teorizó y era bastante crítico. Para mí es uno de los más críticos. ¿Que puedo criticar determinadas posiciones? Sí, pero Pero estaba ahí, estaba haciendo una labor, estaba pensando. Sobre el teatro dominicano yo no he visto, no he leído todavía a alguien que le haya puesto tanta reflexión al teatro dominicano y crítica también. ¿Cómo está la actualidad? Porque tu tesis es 1970 hasta el 2000. hasta el 2000. ¿Qué pasa a finales de los 90? ¿Qué pasa? Mira, así para ir rapidísimo, en los 70 es descolonización del discurso actoral gracias al Stanislavski de Nuevo Teatro. De Nuevo Teatro, Rafael Villalona. Antes los actores hablaban como los españoles. O locutores. Él trae Stanislavski y todo eso. Estaba la declamación todavía muy y hay una presente. descolonización del discurso actoral y empieza, etcétera. Eso en los 70 y también 80, su aporte. 70, Jafe Cerulle con su acrobático guerrero, que no voy a entrar a profundizar mucho, y el teatro callejero. En los 80, yo menciono que esa década fue como la década de oro del teatro dominicano porque es mucho más heterogéneo, comienza a ver cómo, y se descentraliza de la capital. En Santiago ocurre una efervescencia a nivel teatral fuertísima con el mismo Villalona. Y muchísimos grupos. Que de ahí salió Elvira Tavera, el TPC. Creo que es TPC. Creo que TPC, no recuerdo ahora mismo, me falló la memoria, pero algo así, TPC o CPT o PCT o PZ. Y en los 80 es mucho más heterogénea las manifestaciones teatrales que en los 70, pero en los 70 eran más comprometidos políticamente porque venimos de salir de una dictadura y esta vez efervescencia anti-yanqui, etcétera, pero si bien es cierto que en los 80 se desinfla un poco esa politiquería en el teatro, pero la estética, la experimentación estética dentro de la escena comienza a adquirir mayor preponderancia con dramaturgos como Reinaldo Disla, que para mí es uno de los dramaturgos más rompedores de la dramaturgia dominicana. Yo me chupé las obras de Reinaldo Disla y es brutal. Bolo Francisco. Brutal, Bolo Francisco, o sea, muchísima. Y mucho más experimental a nivel estético, etcétera. Y los 90 comienza a ocurrir algo un poco triste porque y en los 80 se autoinstitucionaliza el teatro dominicano. Rechaza porque el teatro hegemónico está representado por Bellas Artes, que el Palacio de Bellas Artes durante la dictadura, ese era el teatro hegemónico, y la vanguardia teatral de los 70 rompe y está de espalda a todo lo que ocurría a nivel teatral en los 70. En los 80, en los 90, en los 80 se autoinstitucionaliza y comienza a teorizar sobre el hecho teatral dominicano en los 80, todo lo teatrista y muy heterogéneo, etcétera. Y en los 90 comienza a ver con el capitalismo acérrimo que va desarrollándose en el país, etcétera, comienza la mística del teatro grupal desaparece casi por completo, empieza a ver el ventú, y comienzan muchos de los teatristas que eran como muy rompedores en los 70 y los 80, comienza a ser fagocitado por la institucionalidad.
Pero sin embargo ocurren varias manifestaciones, como por ejemplo diferentes lecturas de la antropología teatral barbiana. Entre ellas está la lectura de la antropología teatral barbiana de Carlos Castro y el grupo teatral de creación colectiva en el cual dirigía Carlos Castro, que se llamaba Jaqueca. Jaqueca, sí. Sí, me acuerdo. También Arturo López, que también hizo una lectura diferente a la de Carlos Castro de la antropología teatral. Y que bebe mucho de América Latina. Que bebe muchísimo de América Latina. Sí. Y también la antropología teatral según el Teatro Guloya de Claudio Rivera. Y otra cosa que encontré, que ese teatro de los 90, de repente el experimentar y el romper y el salirse de la hegemonía se convirtió en una moda. O sea, yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, wow, pero es que ser radical en el teatro y experimental era como lo chulo. Sí. Era lo cool en ese momento, en los 90. Mira, hace poco se hizo una presentación de Otelo Sniff. Y yo le decía a algunas personas que para mí el momento en que Claudio, yo no sé si tú lo recuerdas o si estuviste, yo creo que sí, pero Claudio hizo un desmontaje de Otelo. Claudio acababa de llegar de Cuba en ese momento. Hizo un desmontaje de Otelo y para mí es uno de los momentos más trascendentales del teatro dominicano. Yo vi la obra, porque pero no recuerdo. Claudio es un maestro joven, pero es un maestro. Uh-huh. Ya es un maestro. Un maestrazo. Es un maestro en ese momento y entonces Claudio hace un desmontaje de la obra. Y para mí, yo jamás había estado en esto, o sea, en qué es desmontar una obra frente a un público que es, digamos, partícipe de tu oficio, ¿no? Son actores, que son estudiantes, que son... y las explicaciones que Claudio da, o sea, la cátedra que Claudio da ahí, para mí fue un antes y después, absolutamente. Claudio viene de Cuba. Sí. Estudió en Cuba. Yo lo que no sé es hasta qué punto esa praxis existía antes o existe algún registro de el desmonte de una obra, de la explicación del proceso de construcción, del por qué esto así, por qué esto así, de dónde viene esto, ¿no? En los 80, según las entrevistas que le hice, sí, ahora mismo tendría que abrir la tesis porque es una tesis de 400 y pico de páginas y hay cosas que se me van. Claro. Pero en varias de las entrevistas me testimoniaron algunos de los teatristas que entrevisté que en los 80 hubo un encuentro de teatristas dominicanos. Hubo un festival donde teorizaban sobre sus procesos creativos, que por ejemplo... Villalona. Sí, Villalona hacía desmontajes, también, bueno, ahora no me llega el nombre de este actor, pero que sí, que se hacían, se autocriticaba y se autoanalizaba el proceso creativo y había como una socialización de los procesos. Eso es importantísimo. Eso es primordial, eso es súper necesario porque genera como más diálogo. Claro. Y permite que se desarrolle más, que no estemos como en islita. Ya vivimos en una isla y vamos a estar nosotros como creadores. Como no se puede. Por eso estamos aquí en la Yola Borracha, una Yola que deriva, que va a la deriva absoluta. Me encanta. Sí, tú sabes que está inspirado en un poema de Rimbaud, ¿verdad? En el título del poema de Rimbaud, pero maravilloso. Bien dominicano. Rafa, vamos a hablar un poco ahora digamos, del futuro, del presente, de qué se viene, en qué proyecto estás trabajando, por qué has venido a República Dominicana. Todo lo que nos puedas contar sobre lo que vas a desarrollar aquí o sobre lo que estás haciendo aquí en este momento.
Bueno, tengo algunos proyectos que todavía están en ciernes, entonces no los voy a mencionar porque tengo esa superstición de que si lo menciono antes de que se den, después no se dan. Soy así de cabalístico. Pero, por ejemplo, ya voy con Teatro Maleducada, dirigido por Isabel Spencer. Vamos a reponer la obra Varones, que ganó el segundo lugar de dramaturgia en Casa de Teatro y fue Gran maestra, un saludo para Isabel. Sí, ella es maravillosa, directora y actriz. Dominicana, excelente. Y bueno, reponer Varones, en la cual actúo también, además de la dramaturgia. También montar mis obras. Y también tengo unos textos, porque yo he tenido el privilegio, la suerte de ser de los dramaturgos de mi generación, uno de los que más han montado otros directores. Obras mías han sido montadas por Vicente Santos, Isabel Spencer ha montado 2, Claudio Rivera, mi padre teatral, montó El Banquete. También yo me automonto. Qué locura. Me autodirijo. Y bueno, entonces hay como 2 obras que me encargaron que serán representadas este año. Y bueno, y escribir y hacer teatro. Qué y bueno. Vivir el teatro y sudar. Y lo que te decía, no sé si lo mencioné anteriormente, que aquí yo siento que como que puedo ser plenamente con todas las problemáticas que hay en este país. Yo siento que me puedo expresar plenamente. Qué bueno, buenísimo que tú menciones eso, porque los artistas dominicanos han tenido una tradición de errancia, ¿no? Recuerdo mucho siempre un texto de Andrés L. Mateo sobre Pedro Enrique Ureña que se llama Errancia y Creación. Los artistas dominicanos, los escritores, los poetas, han errado mucho por el mundo, desde el exilio por distintas razones. Hoy tenemos a algunos de nuestros principales creadores fuera de la isla, ¿no? Sí. Ahorita hablábamos de Wadi. Wadi es un creador que tiene un pie en New York y un pie aquí. Pero también está el caso de Junot Díaz, el caso de la misma Rita Indiana que está afuera. Bueno, y un sinnúmero de creadores. El hermano de Reinaldo Disla, don Fran Disla, que tiene un capítulo en mi tesis. Hay un capítulo sobre su obra. Me encanta Fran Disla, es uno de mis creadores favoritos. Excelente. Ahora recientemente publicó un libro de cuentos. No lo he leído. De primera. Lo voy a pedir por Amazon. Fantástico. Un libro buenísimo. Pues déjame decirte sobre eso, que yo dialogaba con muchos dominicanos, no solo de España, sino en Europa, como que tienen una especie de resentimiento, que allá y qué sé yo cuánto. Y yo le decía, mira, yo vine aquí, pero a estudiar, pero allá yo hice todo lo que yo quería. Cuando quise actuar, actué. Cuando quise escribir, escribí. Cuando quise bailar, bailé. Cuando quise ser profesor, fui profesor. O sea, a nivel artístico, a nivel formativo también. Es verdad que me fui a hacer mi máster y el doctorado allá y todo, pero a nivel, lo que yo soy como artista y como individuo fue aquí. Sí. Que lo logré. Sí. Hay que reivindicar la formación de la isla. Que soy un privilegiado por lo que sea. No sé por qué ocurrió eso, pero yo no tengo queja. No tienes queja de la... Y respeto a los que se han tenido que ir. No digo que no esté mal ni nada, ¿no? Tú sabes, todo el mundo tiene su razón. Cada quien tiene su vida y mi experiencia ha sido esa, que yo me he sentido que he podido desarrollarme en todos los aspectos. Para ti, ¿tú no sientes la necesidad de necesariamente desvincularte o no desvincularte, pero digamos establecerte en otro lugar? ¿Qué tú sientes que no te ofreció o que no te ofrece, por ejemplo, Europa en este caso, que sí tienes aquí? Lo que sí bueno, en Europa yo no era nadie, yo era un invisible. También no sé si el hecho de llegar con 30 y pico, empezar desde cero, a mí me chocó fuertemente. Es muy complicado. Entonces, y además algo que decías ahorita, de que ya cuando tú te vas, ya tienes una trayectoria aquí eso es. Y un lugar entonces ganado. Me pasé siempre allá amarrado aquí.
Sí. O sea, siempre hay. Y entonces el país no me soltó. Yo desde allá hacía trabajo, escribía obras que me encargaban mis compañeros que creían aquí en mí. Sí. O sea, de verdad, el arte dominicano me ha apoyado desde el primer momento. Yo salí de la escuela, no me había graduado y Carlota Carretero me contrató como actor. Yo terminé la escuela de danza y Marianela Boán como bailarín. Radamés Polanco, cuando era director de la escuela de teatro, me vio bailar y me puso como profesor de la escuela a dar danza en la escuela de teatro. Y después, una vez ahí, me pusieron a dar dramaturgia. Claro. Todo. Y yo he hecho todo. Y mis colegas quieren montar mis obras. Cultura me publicó una obra de teatro en un proyecto llamado Sinacrea, que publiqué una obra de teatro que nadie la ha querido montar, pero está publicada. Pero está ahí, está publicada. Ahí. A los directores dominicanos, por favor, léanse El Apocalipsis según Pedro Machete, que está publicada por Sinacrea, y móntenla. Claro. Has tenido ese apoyo, has tenido ese soporte. De verdad, aquí yo siento que soy, y además es que mi sudor, mi vitalidad está en cada esquina. En cada esquina. Y así, no sé. Bueno, hemos tenido hoy el privilegio de conversar con Rafael Morla. No será la primera vez. Rafael vendrá, no será la última, no será la última vez. Sí, es la primera vez. Sí, pero no será la última, sin duda que no. Tenemos pendiente, y quédense bastante atentos, porque tenemos pendiente un duros. Uy. Duro. Ey, ese me pone nervioso. Ese duros me pone nervioso porque ese es muy duro. Con el duro. Rey Andújar, que estará con nosotros muy pronto en su estación de La Yola Borracha. Duros y Canallas. Un Duros y Canallas con Rafael Morla, y además primicia. ¿Lo vas a anunciar? Claro. Uy, primicia. Rafael Morla. Se me ocurra decir que no después de aquí. ¡Qué fuerte! Rafael Morla viene con una sección, con una estación especial de La Yola Borracha dedicada al teatro. Dedicada no al teatro, no. Tengo que hacer dedicada a un tutorial de periodismo. Dedicada a las artes escénicas dominicanas, donde Rafael va a tener la oportunidad de entrevistar y poner en escena a actores, directores, creadores, coreógrafos, bailarines, creadores de la escena de las artes escénicas dominicanas. Un espacio que viene por ahí zumbando, ya Rafael está pensando en él, y seguro que van a disfrutar un montón toda la gente que sigue La Yola Borracha y que sigue Bao Radio. Rafa, yo no tengo más que agradecerte. Esta es tu casa. Yo me te he dejo sentido aquí. así, estoy feliz. ¿Sabes? Feliz, de verdad. Gracias. Voy a repetirlo, soy fan de Bao Radio, de La Yola Borracha, de Duros y Canallas. O sea, para mí es un privilegio estar aquí. Es un y quiero seguir viniendo, ¿eh? Claro, no, ya tú estás aquí, Puedo traer mi maleta, yo puedo dormir aquí. Cualquier cosa, en la alfombrita. Señores, La Yola Borracha ha tenido a Rafael Morla hoy aquí. Estamos contentísimos de que nos haya visitado, de que haya venido a su casa. Como ya les he dicho, estará presentando una sección especial, así que manténganse atentos a todos nuestros canales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en todas las plataformas donde se transmiten podcasts. Ahí está La Yola Borracha, el podcast de literatura que hacemos para Bao Radio, la realización de Emil Matos y de Manny Cachero. El Manny, que es un actor, es un actor y es un pensador, es un pensador. Manny pronto estará también aquí sentado con nosotros. Un gusto, un placer. Gracias. Nos vemos luego. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.